Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las predicciones para Afra Sarasoglu en el mes de julio. Veremos cuáles son las energías que se están moviendo para ella de forma general y también específica en el trabajo y en el amor. Comenzamos. Vamos a pedirle a las cartas que nos conecten con las energías de Afra Sarasoglu, nacida el 2 de diciembre de 1997. Cuéntame las energías de Afra para el mes de julio. Bueno, vamos a ir analizando un poco las energías. Bueno, aquí aparece que hay un hombre importante en la vida de Afra, un hombre que aparece en el presente y que va a seguir en su vida para el mes de julio. Es decir, que continúa este hombre en relación con Afra para el mes que viene. Aquí las cartas me están hablando de que hay mucha especulación en la prensa, en las redes sociales, que hay muchas noticias sobre este hombre conectado con Afra y que todo este boom, vamos a decirlo de esta forma, todo este exceso de noticias alrededor de este hombre que está vinculado con Afra, pues hace que ella se aísle y oculte la relación. Es decir, que en estos momentos y para el mes siguiente aparece que la relación con este hombre aparece oculta. Es decir, ella no quiere que las personas tengan dominio de lo que ella hace en su tiempo libre o en su vida privada. Me parece que Afra es una mujer muy reservada, que no le gusta que la gente meta sus narices en su vida ni que esté opinando. Es una persona que es muy cuidadosa de esto. Por lo tanto, aquí las cartas me están hablando de que hacer público este romance supondría un lastre o una carga muy pesada para ella. El por qué solo Afra lo sabe. ¿Por qué lo quiere mantener oculto? Solo ella lo sabe. Pero lo que sí está muy claro es que no quiere que se sepan las interioridades de esta relación amorosa que ella está teniendo con este hombre.
Ahora, ocultar el vínculo sentimental con este hombre lo está afectando a él psicológicamente, trayéndole algunas diferencias de opiniones entre ellos dos, porque me marca que es un hombre que no está acostumbrado a este tipo de conexión sentimental. Es un hombre que, si bien es reservado, no es tan reservado como el tipo de relación que quiere Afra. Es decir, él quisiera un poquito más de libertad en el vínculo, no quisiera que hubiera tanto aislamiento, quisiera ser un poco más visible, aunque él entiende de que debe ser así por el momento, si bien aquí las cartas me están hablando de que hay sentimientos encontrados en este hombre, como que por una parte lo entiende, pero por otra su corazón le dice que él quisiera gritar a los cuatro vientos que está con ella y que tienen una relación. Entonces, aún cuando las cosas se ven para el mes de julio, que la relación continúa, si bien me parece que hay algunas diferencias entre la forma de pensar de ambos, aunque luego lleguen a un entendimiento, me parece que es una relación que por el momento sale exitosa y que al final este hombre, vinculado con ella sentimentalmente, va a entender que lo que Afra quiere es protegerlo. Lo que quiere es darle una protección a ese hombre, porque ella sabe muy bien lo que es la fama, lo que es el éxito, que por una parte es súper bueno, pero por otra acarrea unas consecuencias que si no se saben manejar bien, si no se aprende a vivir siendo famoso, siendo exitoso, pues la persona puede tener unas consecuencias nefastas y más en relaciones íntimas. Ella ya tiene experiencia del pasado, de cosas que ha vivido, y es como que no quiere repetir lo mismo. Por lo tanto, mantiene el vínculo oculto y lo va a seguir manteniendo por el mes siguiente. Aquí me parece que la relación continúa, aunque oculta, y que hacerla pública supondría un lastre, una carga muy grande que ella no podría manejar, y que aunque hay diferencias entre los dos por cuestiones que no se logran entender, ella al final lo que quiere es protegerlo a él. Por lo tanto, él va a entender de que lo está haciendo para su bien. Entonces voy a pausar el video y vamos a la tirada de trabajo. Bueno, vamos a hacer la lectura de trabajo para Afra Sarasoglu. Le pido al tarot que me conecte con las energías de Afra y me diga cómo se va a comportar el tema trabajo para el mes de julio. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve.
Bueno, vamos a ir revisando las cartas que han salido. Bueno, Afra me aparece como la reina de oros. La reina de oros es una energía que la caracteriza por estar en búsqueda de proyectos que sean atractivos para ella, que estén justo al nivel que ella está en estos momentos. Es decir, ella necesita una buena historia, ella necesita un buen guión, ella necesita un buen actor a su lado, porque la reina de oros me habla también de valoración. Según lo que ella valga, así entonces podrá pedir, podrá solicitar, y sus agentes y representantes lo saben muy bien. La reina de oros sabe su valor, conoce su valor y en consecuencia de esto, pues así busca sus proyectos laborales. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que, por lo menos para el mes de julio, que es lo que estamos viendo, hay una especie de bloqueo en el tema laboral con Afra. Aquí aparecen proyectos que no han fructificado y que seguirán así en el futuro. Por lo tanto, en el mes de julio le van a seguir llegando proyectos a sus manos, los cuales ella rechazará. Es como que no le conviene nada. Pero no le conviene nada por lo que estamos hablando. Porque ella necesita un proyecto que esté a la altura de su nivel. Porque ella es una de las mejores actrices de Turquía. No tan solo por lo buena que es profesionalmente, sino también porque es una de las mejores pagadas. Entonces, todo tiene que estar acorde a lo que ella representa, a lo que ella quiere. Por lo tanto, me aparece aquí como una especie de bloqueo que va a estar activo para el mes de julio, en donde ella no va a estar encontrando, por lo menos en las primeras 2 semanas de julio, no va a estar encontrando lo que ella desea. Aquí aparecen reuniones y fíjense, no importa que Afra se haya tomado unos días de descanso. Aunque Afra esté de descanso, ella tiene personas que las deja a cargo de estos menesteres, de revisar todo lo que llega y darle, si es que ella está ocupada, en este caso de vacaciones, que estaba en Italia, pues un resumen de el proyecto que llega a mano de sus agentes y representantes. Por lo tanto, en el mes de julio, aunque ella siga de descanso, va a estar al tanto de todo su trabajo. Ella no va a dejar eso atrás, nunca lo hace. Pero después de este bloqueo, que aquí aparece como que no le conviene nada, está rechazando y va a seguir rechazando proyectos, va a venir una oportunidad. Aparece algo en el camino que vale la pena. Aparece aquí una energía de un proyecto que a ella le va a llamar la atención. Veo aquí como reuniones de personas involucradas en este proyecto y que van a llegar a un equilibrio entre las peticiones de Afra y también lo que desean los dueños de ese nuevo proyecto que va a entrar en la vida de Afra. Hay algo bien interesante que está ocurriendo ahora con los actores en todas partes del mundo, y Afra no es la excepción de esto, y es que todos quieren entrar en el mundo del streaming. El streaming no es más que Netflix, Disney Plus, ViX, entre otros.
Es decir, todas estas series y novelas que se promocionan y se mueven por el mundo digital, también por YouTube se está dando esto, es lo que ahora está vendiendo mucho. Entonces, la estrella es una energía que me habla también de eso. Es como un proyecto que viene a largo plazo, no es un proyecto para ahora. Esto es un proyecto que va a llegar a ella, pero que le va a tomar tiempo que esto se concrete. Esto no van a ser 2 días. Esto le va a tomar meses para que madure y ella entonces pueda comenzar las grabaciones, etcétera. Va a llevar un proceso de preproducción bastante largo. Y es una energía que me está hablando que ese proyecto está relacionado con este mundo del streaming, porque es algo como que los actores hoy en día están buscando mucho, porque es muy bien pagado, camina por muchas partes del mundo, eres conocido no solo en Turquía, sino también en el mundo entero. Entonces, de esto yo veo que habla aquí el proyecto, que al final se van a poner de acuerdo con todos los requerimientos, tanto de Afra como de los dueños de este nuevo proyecto que surge. Y esto es lo que veo para el mes de julio. Primeramente, rechazos que van a seguir por parte de ella y por sus agentes y representantes, un bloqueo de que nada le conviene. Pero algunas cosillas sí van a ir llegando a ella, pequeñas cositas como comerciales, cosas que sí ella puede ir aceptando, pero proyecto grande en sí es este que está aquí, que llega para la segunda quincena del mes de julio con éxito y con muy buenas vibras para Afra. Bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.